anteriormente, se trata de ir revisando los pares craneales, conocer a nivel de medición el origen real, conocer el origen aparente, lo necesitamos, la descripción de su trayecto. Para algunos nervios, como están en la cabeza, ya los conocemos en su mayoría. Hay nervios largos que van hasta el abdomen, no necesitamos conocer a profundidad cada uno de ellos. Los núcleos, en algunos casos tampoco. Entonces, la idea es ir avanzando e ir diciendo que en esta parte tomen en cuenta, y lo demás se integra cuando se vea todavía neuroanatomía en el último segmento. Ahí sí, recién se puede integrar todo el conocimiento. Bueno, vamos con el séptimo par craneal. El séptimo par craneal es el nervio facial. Hemos escuchado mucho de este nervio, ahora vamos a hacer un poco más concretos. El nervio facial es un nervio mixto, por lo tanto, es motor, es sensitivo, y deberíamos decir también es motor, es sensitivo y es sensorial. Entonces, vamos a ir viendo el porqué. ¿Dónde se encuentra? Tiene dos raíces, una raíz medial y una raíz lateral. La raíz medial es la facial, la verdaderamente facial, si entendemos que el nervio facial es eminentemente motor. No tiene el 100%, pero en gran parte, en gran medida, es motor. Tiene componentes sensitivos, sensoriales, pero en menor medida. Entonces, la raíz medial o facial es el nervio motor de los músculos cutáneos o faciales. Ya hemos dicho que por eso a estos músculos también se los conoce como faciales. La inervación está a cargo del facial. Con excepción, fíjense, estamos usando al revés, todos están inervados por el nervio facial, menos el elevador del párpado superior, ni los músculos masticadores, ¿no? Los músculos masticadores por el trigemio. La raíz lateral, por su parte, tiene fibras sensitivas y sensoriales. Aquí ya vuelvo a decir, hemos hecho la separación hace rato. Hay algunos libros que solamente mencionan que son sensitivos y hemos explicado en qué se diferencian de los sensoriales. Y por ser sensorial, forma parte de las vías gustativas. O sea, tiene y recoge parte de la sensibilidad de la lengua, por ejemplo. Contiene, pero también fibras parasimpáticas. Parasimpáticas, sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso autónomo se explica completamente en neuroanatomía. Un poquitito lo vamos a ver con el 10º par craneal. Y dice aquí, va a dar inervación a las glándulas salivales, la submaxilar y la sublingual con efecto secretorio. Su estimulación produce la segregación de saliva. El origen real se encuentra entonces en la protuberancia a nivel de la oliva, lateral al núcleo del sexto par, y lo vamos a ver emerger por su origen aparente después del sexto par, es lateral al sexto par. Y el nervio sensitivo sensorial hace un ganglio, y acuérdense, todos los sensitivos tienen que tener un ganglio, y ese ganglio es el ganglio geniculado. Y ese ganglio geniculado corresponde al núcleo gustativo. ¿Dónde está ese ganglio? Ese ganglio se encuentra en el peñasco y representa la sinapsis de la primera neurona. Lo vamos, por eso digo, más adelante lo vamos a complementar. Y los núcleos parasimpáticos son dos: el núcleo lágrimo-muco-nasal y el núcleo salival superior. Si lo entendemos, vamos a poder entender que sus efectos son parasimpáticos. Fíjense, el núcleo, dice aquí, lágrimo, ¿qué va a hacer? Va a estimular la secreción de las lágrimas. Muco, la producción de la mucosa de la nariz. Sí, eso dice. Y el núcleo salival para la segregación de la saliva. Bien, entonces, ¿qué estamos viendo aquí?
un resumen del tronco del encéfalo, que es donde nacen la mayoría de los pares craneales. Acuérdense que los pedúnculos cerebrales, mesencéfalo, ¿no? Protuberancia, bulbo sanguíneo. Y aquí atrás el cerebelo. Ya hemos ido viendo el tercer par, el cuarto par, el quinto par, el sexto par. Entonces estamos hablando del séptimo par craneal. Lateral a la emergencia del sexto par craneal, viene el séptimo y viene el octavo. ¿Sí? Y fíjense, más abajo vamos a ver al noveno, décimo, undécimo y duodécimo par craneal. O sea, hay que relacionar dónde es esto. En el surco bulbo protuberancial, ¿sí? Lateral a la emergencia, a la salida del sexto par. ¿Qué más hemos dicho? De que la raíz sensitiva tiene un ganglio y ese ganglio recibe el nombre de ganglio geniculado. Aquí lo estamos viendo al ganglio geniculado. Y aquí hay otro ganglio, sí, pero este ganglio es de octavo par craneal. Acuérdense que el facial viene por encima de los dos. ¿Sí? Entonces, este es el ganglio geniculado, donde está en pleno peñasco. ¿Sí? Entonces, eso es. Ahí está mostrando el origen motor del facial, cómo va a ir a inervar, y su nacimiento. Como digo, esto no lo vamos a aprender ahora. Estamos viendo que nace en la corteza cerebral y las diferentes neuronas lo van a llevar al peñasco, y del peñasco a la salida del peñasco va a dar la inervación para los músculos faciales y para el estapedio, ¿no? Ese es el resumen. Y la parte sensitiva está explicando aquí cómo va a ir en sentido inverso a completarse esa información. Bien, entonces, origen aparente, surco bulbo protuberancial, por fuera, o sea, lateral al núcleo del sexto par, delante del octavo. Esa es la ubicación precisa. Trayecto. Desde su origen se une al conducto auditivo interno. Por suerte ya hemos estudiado, oído y hemos visto el conducto auditivo interno y la relación que hay cuando el nervio facial está entrando y el octavo par craneal está saliendo. Esa parte ya lo hemos visto. Entonces, el nervio facial, una vez que entra al conducto auditivo interno, transcurre por el interior del peñasco, formando tres porciones en el conducto facial o acueducto de Falopio, así se llama el orificio por donde una primera porción recibe el nombre de porción laberíntica. ¿Dónde está? En el espesor del peñasco, situado entre el caracol y los conductos semicirculares. De hecho, ahorita hemos visto una imagen pasando al nervio facial y colocándose entre esas dos formaciones. Una segunda porción o timpánica se mantiene todavía dentro del peñasco, pero en relación con la pared posterior de la caja timpánica, esa que ha formado los límites del oído medio y en relación con la ventana oval. Finalmente, va a terminar dirigiéndose en busca del foramen estilomastoideo, va a descender por el espesor de la mastoides, va a ser vertical en esta última parte de su trayecto y va a atravesar finalmente el foramen estilomastoideo. Entonces, bueno, este es el origen aparente, y aquí está, estamos viendo que ya se ha relacionado con el sexto par craneal. Este es el séptimo, y como vemos un poquito más lateral y adelante está el octavo par craneal. Tienen una relación de vecindad. Que hemos dicho que una vez que entra este nervio facial, hace un recorrido dentro de la porción petrosa del temporal, y entonces va a transcurrir hasta que finalmente salga por la porción mastoidea, por el foramen estilomastoideo.
Entonces, aquí lo estamos viendo con sus porciones. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo de su origen motor en la corteza cerebral, cómo va bajando y finalmente entra por el conducto auditivo interno, hace un recorrido en su porción laberíntica, se coloca entre el caracol y los conductos semicirculares, va por la rampa timpánica en la pared posterior de la caja del tímpano y finalmente se va a descender verticalmente en busca de la foramen estilomastoideo. Esta es otra vista, pero nos muestra que después de atravesar esas regiones, decía la descripción, sigue una dirección vertical, se coloca entre la mastoides y la estiloides, y por ese foramen sale del cráneo, Entonces, en la porción mastoidea vemos al nervio facial emergiendo por ese agujero y ahí va a dar ya los otros ramos que se llaman ramos extrapetrosos. Este nervio es muy complicado, sí, tiene muchas ramas, sí, unas dan dentro de la, mientras está por la porción petrosa, que son los ramos intrapetrosos, y también da nervios extrapetrosos, ¿sí? Entonces, por lo tanto, tiene dos segmentos. Sale de la porción petrosa y va a dividirse a su vez en dos segmentos. Un segmento extraglandular, fuera de la glándula, ¿sí? Cuando ha salido y se va en busca de la parótida. También lo hemos explicado. Acaba de salir del foramen estilomastoideo y va a buscar a la parótida. En ese momento, ese segmento se llama segmento extraglandular. Encuentra la glándula parótida, se introduce dentro de la glándula parótida, entonces un segundo segmento intraparótido. Entonces, como vemos, hay en el facial, resumiendo antes de su distribución, conducto auditivo externo, las tres porciones se distribuyen, una porción intrapetrosa, otra extrapetrosa, una porción extraglandular y otra intraparótida. Aquí podemos ver a ese trayecto, ¿sí? El momento en el que está saliendo por el foramen estilomastoideo y se dispone entre el foramen estilomastoideo y la glándula. Aquí la glándula está cortada. Y nos estamos dando cómo cuando entra ya a la glándula parótida también comienza a distribuirse en los diferentes nervios. Distribución. Entonces, para su distribución hay que tomar en cuenta la primera, ramas colaterales intrapetrosas. ¿Qué está diciendo? Mientras transcurre por el interior del peñasco. Son 6 estas ramas y se originan en el conducto del facial, es decir, en el acueducto de Falopio. ¿Dónde? Porción petrosa del temporal. ¿Qué nervios son esos? El nervio petroso mayor, ¿sí? Sale por el foramen, por el agujero rasgado, se une al nervio petroso profundo y forma el nervio pterigoideo. El nervio de la cuerda del tímpano, ¿sí? En relación con la membrana timpánica y también filetes parasimpáticos para las glándulas salivales que no son la parótida. ¿Qué más? Un ramo comunicante al timpánico, un ramo comunicante al vago, un ramo sensitivo para la región del conducto auditivo interno y el nervio para el estapé, ¿sí? O músculo del estribo. Entonces ahí estamos viendo otra vista, el recorrido intrapetroso, y ahí los más importantes, el nervio petroso mayor, el nervio cuerda del tímpano, lo estamos viendo originarse como ramas colaterales en ese trayecto. Y el otro son los ramos colaterales extrapetrosos, que son 4 y que comprenden el ramo anastomótico con el noveno palo, con el glosofaringio inconstante, el nervio auricular posterior. Acuérdense que
lo hemos visto a algunos de estas regiones en relación con el plexo cervical. Nervio auricular posterior, rodea el vientre posterior del digástrico y va a inervar a los músculos auricular posterior, superior y el occipital. Músculos pequeños, inconstantes, salvo el occipital. ¿Qué más? Va a dar ramos al estiloioideo y al vientre posterior del digástrico. Músculos también. Y un ramo lingual que termina en la base de la lengua. Entonces, relaciones con la vena yugular externa. A esa altura va a dar dos ramos: el temporofacial y el cérvico-facial. Bien, esta es otra figura para mostrar igual la emergencia del nervio facial, su porción, su trayecto extraglandular, el intraparotídeo, y dentro de la región parotídea va a comenzar a dar sus ramos terminales, uno que va a ir hacia el temporofacial y otro hacia atrás para la región bucofacial. Ahí lo estamos viendo dividirse. Finalmente, ya lo hemos dicho, cuando entra la parótida se divide en varios nervios y va a formar ramos temporales, ramos cigomáticos y ramos mandibulares. Es decir, desde que sale de la parótida se van a dirigir hacia la región temporal. Los más superiores van a mantenerse en la arcada cigomática, van a dirigirse a la mandíbula y finalmente algunos filetes van a dirigirse hacia la región del cuello. Esta es la distribución. ¿A qué músculos inerva? Ahí está el resumen, ese es un resumen de la tarde. Lo pone un cuadradito y lo pone todos los músculos que son inervados por el facial. Tema de vinculación clínica, más que nada la parálisis facial. Acuérdense, este nervio pasa debajo de la piel, puede ser afectado por el frío y los músculos se contraen hacia una región y los de la región contralateral son obligados por ese espasmo muscular a relajarse, ¿no? Y entonces la figura de la cara cambia, el aspecto de la cara cambia y para que no se confundan, la región que está contraída se va hacia un lado, produciéndose una desviación de la comisura labial. Los músculos de la región correspondiente son contraídos, mientras que la otra parte se vuelve asimétrica, lisa. Bien, ese es el séptimo. Vamos con el octavo par craneal. El octavo par craneal es el nervio estatoacústico, o como dice aquí, acústico vestibular. ¿Qué tenemos que acordarnos? Aquí hay dos funciones, la función auditiva y la función vestibular. Entonces, dos trayectos diferentes, el de la audición a través del nervio coclear y el del equilibrio a través del nervio vestibular. La primera vía, la vía coclear, es una vía sensorial. Va a llevar la audición como sentido. ¿Dónde se origina? En la cóclea. ¿A qué altura? A nivel del órgano de córnea. Ya lo hemos visto también en la descripción del oído. Esta vía forma este nervio coclear, sale del peñasco por el conducto auditivo interno, acuérdense, se encuentra ahí con el facial y va a dirigirse en busca del tronco del encéfalo. Va a ser como el facial, pero al revés. Este está saliendo y está buscando el tronco encefálico. El facial venía del tronco encefálico y se introducía por el conducto auditivo interno. Entonces va a buscar al surco bulboprotuberancial, igual que lo que hacía el nervio facial, pero este es un poco más lateral.
Entonces, llegan a nivel del tronco del encéfalo, a nivel del surco bulbo-protuberancial, y a ese nivel, lo vamos a ver más adelante, forma estrías nerviosas a nivel de la oliva protuberancial y el cuerpo trapezoideo. Entonces, lo importante aquí es ver el punto de origen de este nervio, el órgano de Corti, y fíjense, esta formación estimula los nervios que se encuentran ahí, e inicia potenciales eléctricos, y estos se van a través del octavo par craneal. Se han organizado, está aquí la cóclea, y como ustedes ven, aquí está formando el nervio coclear. El nervio coclear va a ir saliendo. Lo que estamos viendo a esta otra altura es el nervio vestibular a su lado. Lo dijimos que van juntos y están saliendo a través del conducto auditivo interno. ¿Qué va a hacer? Tiene una relación con el facial está entrando. Entonces, eso que quede claro. Entonces, se ha formado el nervio vestíbulo coclear. Aquí lo vemos salir a través del conducto auditivo externo, y lo que dice la descripción, se van al surco bulbo-protuberancial para formar estrías acústicas ahí. Y esta es la parte que nos falta, que no la vamos a mencionar, pero hasta aquí hemos llegado. Desde la región del tronco del encéfalo va a ascender, va a llegar al nivel de los tálamos y finalmente va a terminar en la corteza del lóbulo temporal, donde se encuentra el área auditiva. Cuando llega ahí, nosotros recién nos enteramos del sonido, que se ha producido un sonido y las características que tiene el sonido. Vía vestibular, habría que señalar algo muy parecido. La primera neurona se encuentra en el triángulo de Scarpa y su ganglio es el ganglio vestibular, a diferencia del ganglio coclear. ¿Qué hace? Hace lo mismo, va a adosarse al nervio coclear y va a salir a través del conducto auditivo interno. ¿Cómo comienza? Para familiarizarnos un poco y no tener problemas en la descripción del sistema nervioso. Este se localiza con las formaciones del utrículo y sacro, que ya lo describimos y lo habíamos relacionado con el sentido del equilibrio. El utrículo y del sacro gobiernan el equilibrio estático de la cabeza y la posición de la cabeza respecto a las tres dimensiones del espacio. ¿Dónde se encuentra? En los conductos semicirculares. Los conductos semicirculares, hemos dicho, son tres, y cada uno informa de la desviación de la cabeza respecto a una dimensión del espacio. Estas oscilaciones que se dan van a estimular el nervio vestibular, y el nervio vestibular así estimulado va a comenzar a dirigirse de una manera análoga al octavo par craneal, al nervio coclear. No vamos a hablar de estas vías porque aquí todavía hay dos cosas, dos informaciones nos faltan. Uno, las vías del equilibrio que provienen de las articulaciones y de los músculos a través del nervio espinal, del trigémino, que ya vamos a hablar enseguida. Uno. Y dos, van a hacer sinapsis en el cerebelo. Esas son las formaciones que nos faltan para poder integrar. Finalmente, se va a dirigir igual en dirección ascendente, van a hacer sinapsis en el tálamo y se van a quedar en el área subcortical del cerebro, donde nosotros tomamos información de la posición de la cabeza, del estado de las articulaciones, y en base a eso originamos las respuestas correspondientes. Noveno par craneal, nervio glosofaríngeo.
El nervio glosofaríngeo es un nervio mixto también, ¿sí? Es sensorial porque va a dar inervación a la faringe en su tercio posterior de la lengua y va a ser responsable del sabor amargo, es decir, forma parte del sentido del gusto. Glosofaríngeo, su nombre dice los dos lugares donde tiene predominio de acción. ¿Sí? ¿Qué más? También va a proporcionar inervación parasimpática y va a ser responsable de la secreción de la parótida, la más importante glándula salival. Y motoramente, o sea, como hemos dicho que es mixto, va a dar inervación a los músculos de la faringe y al músculo del tensor del velo del paladar. Su origen real corresponde al núcleo espinal del trigémino. Pasa al tálamo y termina en la corteza cerebral. ¿Qué más? La información visceral y la sensorial del gusto se relaciona con el glomus carotídeo y la lengua para formar el núcleo gustativo, el cual va, después de hacer sinapsis en el tálamo, termina en la corteza cerebral. ¿Qué más? Las fibras vegetativas, ya hemos dicho, va a inervar la parótida. Ahí lo vemos, entonces, ya en el punto de su origen al noveno par craneal. Hemos visto, acuérdense, sexto, séptimo y octavo par craneal. El noveno par craneal está aquí, el décimo, el undécimo y el duodécimo par craneal. Todos ellos ya se encuentran sobre esta dilatación del bulbo que se llama la oliva vulvar. Esta partecita de aquí que está adelante se llama el surco preolivar y estas otras que están detrás serán el surco retroolivar. Hemos dicho que tiene relación con el glomus carotídeo. Si nos fijamos bien, una vez que está naciendo este noveno par, se va a dirigir hacia adelante, va a tomar relaciones con la carótida interna, con la carótida externa. Y estamos viendo cómo llega a formar parte también de esta gran dilatación que es el ganglio espinal del trigémino. Aquí quiero hacer una aclaración para que no haya problemas de entendimiento, porque lamentablemente así se llama núcleo espinal del trigémino. Y lo que nosotros aprendemos, núcleo espinal del trigémino en relación con el trigémino, viene de la cabeza, lleva la sensibilidad. Sí, pero no. El núcleo espinal del trigémino es un núcleo grande de fibras sensitivas, de vías sensitivas, pero que se relaciona, es verdad, con el trigémino, trayendo la sensibilidad de la cabeza, pero también se relaciona y recibe información sensitiva del noveno, del décimo y undécimo par craneal. O sea, se relaciona con otros pares craneales. Todos ellos contribuyen a formar el núcleo espinal del trigémino. Bien. ¿Por dónde sale este nervio? Sale por el foramen yugular. Eso es lo que estábamos viendo aquí. Sale por el foramen yugular e inmediatamente, fíjense, sus relaciones de vecindad, la arteria carótida interna, la carótida externa, el nacimiento de la carótida y el glomus carotídeo con el cual se relaciona. Entonces, va a tomar una relación muy cercana con el décimo par, con el nervio vago. El nervio vago es su vecino, por lo tanto tiene relación anatómica importante. ¿Con quién más se va a relacionar? Si sale por el foramen yugular, se va a relacionar con la vena yugular interna. Se va a relacionar con las arterias carótida interna y externa,
con la faringe, con la amígdala. ¿Sí? ¿Qué nervios va a dar? El nervio timpánico de Jacobson, ramos carotídeos, ramos faringeos, el nervio del músculo estilofaringeo y el nervio del estilogloso. A estos dos últimos que están con amarillo les va a dar inervación motora. Entonces, es importante señalar la relación que tiene entonces este noveno par craneal con la arteria, que hemos dicho no es solamente el noveno, sino también con el décimo par craneal y el undécimo que está recorriendo ahí. ¿Con quiénes se va a relacionar? Con la vena yugular interna, con la carótida interna, que están yendo a ingresar al cráneo. Y va a dar además inervación hacia la región de la faringe, hacia la región lingual. Décimo par craneal, nervio neumogástrico. Aquí quiero que le pongan una X, quiero que lo marquen, porque cuando preguntamos del décimo par craneal, estamos hablando de un nervio no diría olvidado, pero relativizado. Relativizado, ¿por qué? Justamente por el mal nombre que le han puesto, ¿no? Nervio vago. En realidad es correcto el término de nervio vago. El problema es que la palabra vago nosotros lo entendemos de otra forma y lo que han escrito los antepasados y los que han escrito la anatomía no han querido decir lo que hoy se conoce, ¿no? Nervio vago se lo toma como alumnos vagos y que no hace nada y no tiene nada que ver con eso. El nervio vago se llama así por dos motivos, por dos razones. En primer lugar, por su extensión. Nervio craneal, décimo par, pero llega hasta el abdomen, inerva el estómago. Entonces, los estudiosos de la anatomía que habían estudiado al nervio vago y habían aprendido los otros nervios craneales, no entendían por qué este décimo par craneal tenía que estar en la región de la cabeza, del tronco encefálico, del cuello, del tórax, del abdomen. Pero sí es un nervio craneal. Entonces, el nombre de nervio vago significa que tiene un trayecto amplio, que tiene un gran trayecto y ellos no podían, ahora vamos con el concepto funcional, para los fisiólogos tampoco lo entendían porque daba diversas acciones muy alejadas y poco precisas. Entonces, lo que quieren decir ellos es nervio vago, quiere decir que no conocemos a ciencia cierta qué hace este nervio. Bueno, hoy en día ya avanzamos más y ya lo conocemos. Entonces, de hecho, si tenemos que hablar con ese concepto de lo que es un vago, podríamos decir que este es uno de los dos componentes del sistema nervioso autónomo, simpático y parasimpático. Cuando hablamos del nervio simpático, lo vamos a ver, hay muchos nervios para explicar. Pero cuando hablamos del efecto parasimpático, vamos a hablar de uno, del nervio neumogástrico o vago. Ahora sí sabemos, regula las funciones secretoras del cuerpo, de la mayor parte del cuerpo. Décimo par craneal, entonces, es un nervio mixto. De todos los nervios craneales es el que posee más amplio territorio de distribución. Hemos dicho hasta el abdomen. ¿Qué más? Es el elemento más importante del parasimpático. Es decir, vamos a ver parte de su trayecto, pero su función en sistema nervioso autónomo. Origen real, fíjense, se origina. Tiene un núcleo somato-motor, somato-sensitivo, víscero-motor y víscero-sensitivo. Para no complicarnos, motor, mueve, motor,
mueve los músculos del soma. O sea, ¿qué mueve? ¿Qué mueve? Músculos voluntarios. Acordemos el concepto. Sómato sensitivo. Recibe la sensibilidad del soma. ¿De qué